En este capítulo vamos a ver el modelo del átomo de Rutherford Bohr. Aquí simplemente voy a hacer un pantallazo del tema y en un video aparte voy a presentar todos los resultados matemáticos, todas las deducciones del modelo. Es un video mucho más largo que este que va a servir de introducción. Entonces, las propiedades básicas de los átomos es que son muy pequeños, haciendo un cálculo sencillo, utilizando el número de Avogadro y la masa de un mol de hierro, por ejemplo, uno puede estimar que el tamaño de un átomo de hierro es de 0,2 nanómetros, o sea, son muy pequeños. La segunda propiedad de los átomos es que son muy estables, o sea que existen fuerzas en el átomo que hace que la carga negativa formada por los electrones no colapse, de manera que existen fuerzas de atracción y de repulsión en equilibrio que es necesario descubrir a partir de los experimentos. La tercera característica de los átomos es que, a pesar de que son eléctricamente neutros, estos átomos contienen carga negativa, tienen electrones, y esto lo sabemos por el estudio del efecto Compton y el estudio del efecto fotoeléctrico. Por lo tanto, además, digamos, después de ionizar un átomo por efecto fotoeléctrico, por ejemplo, el átomo queda con carga positiva. Por lo tanto, el átomo debe contener carga positiva y carga negativa. Eh, la cuarta propiedad de los átomos es que pueden emitir y absorber radiación. La longitud de onda de la radiación que pueden emitir o absorber puede ser mucho mayor que el tamaño del átomo. O sea, pueden emitir radiación con una longitud de onda visible en torno de los 500 nanómetros, rayos X con una longitud de onda de 1 nanómetro, radiación ultravioleta con longitud de onda en torno de los 10 nanómetros y rayos infrarrojos con una longitud de onda de 0,1 micrómetro. Entonces, en el siguiente video vamos a hablar del modelo atómico de Thomson. Thomson pensaba que el átomo era una esfera de carga positiva con los electrones insertados dentro de dicha esfera como si fuesen las pasas de uva en un budín. Sin embargo, esto contradice algunos hechos experimentales. Aquí tenemos, por ejemplo, para poder saber cómo está distribuida la carga alrededor de este núcleo, es necesario disparar proyectiles contra el átomo y ver cómo estos proyectiles se desvían al chocar con dicho átomo. Este es un diagrama de una posible colisión donde tenemos un proyectil entrando dentro de lo que es la esfera de cargas que componen el átomo y siendo desviado por las partículas que componen dicho átomo. Entonces, B, que es la distancia que tiene el proyectil al núcleo del átomo, si el proyectil no fuese desviado,
A este parámetro B se lo llama parámetro de impacto. Y el ángulo θ es el ángulo que forma la trayectoria asintótica a la que se acercan los proyectiles luego de que han sido dispersados por el átomo y a una gran distancia del mismo. Entonces θ es el ángulo de dispersión. Entonces, cuando una partícula proyectil, que podría ser, por ejemplo, una partícula alfa, la partícula alfa es un núcleo de helio, básicamente, al chocar contra una lámina delgada de algún material, suponiendo que los átomos están perfectamente empaquetados dentro del material, el proyectil lo que va a hacer es ser desviado continuamente por los átomos que se encuentran en su camino, y digamos esa dispersión va a hacer que el proyectil dentro de la lámina del material siga un camino aleatorio. De manera que si el ángulo medio que es desviado el proyectil por un solo átomo es θ sub AB, AB de average, de promedio en inglés, el ángulo que será dispersado luego de haber chocado con n átomos en su camino, ese ángulo promedio va a ser igual a la raíz cuadrada del número total de núcleos que se haya encontrado en el camino el proyectil por el ángulo promedio de desviación producido por un solo núcleo atómico. Entonces, en este modelo de Thomson, si el ángulo promedio de desviación producido por un solo átomo es de 0.01 grado, y digamos que en el camino el proyectil, la partícula alfa, se encontró con 10 a la 4 átomos, con 10.000 átomos, el ángulo neto dispersado será de alrededor 1 grado. Sin embargo, eso es lo que después no se encuentra experimentalmente. Esto fue explicado por Ernest Rutherford. Aquí tenemos una foto de Rutherford, que fue el fundador de la física nuclear. Él consiguió explicar las observaciones experimentales en las que se observaban que el ángulo dispersado por los proyectiles, por los núcleos, o sea, quiero decir, el ángulo con el cual los proyectiles salen dispersados puede ser mucho mayor que 1 grado. Con una probabilidad mucho mayor que la calculada utilizando el modelo de Thomson. Entonces él encontró un modelo teórico para explicar por qué pasa esto, por qué el ángulo con el cual salen dispersados los proyectiles es mucho mayor a 1 grado. Como veremos, la explicación que encontró Rutherford es que el átomo en realidad no tiene una distribución de carga uniforme como en el modelo de Thomson, sino que la carga positiva está concentrada en un núcleo atómico y los electrones están formando una esfera, una nube electrónica de carga negativa alrededor del núcleo que está cargado positivamente. Algo que no les dije es que cuando una partícula muy pesada choca contra el átomo, como una partícula alfa, como la partícula alfa es muchísimo más pesada que un electrón, el electrón prácticamente no le hace nada a la partícula incidente, al proyectil. Entonces, de manera que tirando partículas alfa contra una lámina de material, de oro, por ejemplo,
lo que vamos a estar estudiando es la distribución electrónica del núcleo, de la carga positiva en el átomo. ¿Ok? Es como si uno tirase una bola de billar contra pelotitas de ping-pong, ¿no? La bola de billar es muchísimo más pesada que las bolitas de ping-pong y las tira el diablo, digamos. Entonces, lo único que le puede hacer frente a las partículas alfa, que encima las tiramos con mucha energía, son los núcleos atómicos. Entonces, aquí hay un análisis del modelo de dispersión en el modelo atómico de Thomson. Yo aquí en el otro video voy a hacer algunos cálculos sobre el modelo atómico de Thomson, pero no hice un análisis de la dispersión producida en los proyectiles por este modelo. Eso lo dejo para que lo lean si están interesados. Y pasamos directamente al modelo de Rutherford. ¿Okay? Entonces, en el modelo de Rutherford, la partícula incidente, la partícula alfa incidente que tiene carga positiva, es dispersada por el núcleo atómico que también tiene carga positiva. Entonces, la fuerza de repulsión entre las dos cargas está dada por la fuerza de Coulomb, donde Z por E es la carga del proyectil y Z grande por E es la carga del núcleo atómico. Entonces el proyectil sigue esta trayectoria, que es como una órbita hiperbólica, y con esta trayectoria podemos calcular, por ejemplo, el parámetro de impacto incidente, es el parámetro de impacto de la partícula incidente versus el ángulo dispersado. El ángulo dispersado es este ángulo θ que forma la trayectoria de la partícula incidente luego de que ha salido dispersada, o sea, sería la partícula saliente de la dispersión a una distancia muy lejos del núcleo. Este es el ángulo θ. Y el ángulo φ está dado por este ángulo que forma el radio vector con esta dirección que pasa por este eje que pasa por el núcleo. Básicamente es el complemento del ángulo θ, pero en un instante anterior a la colisión. En las cuentas que les voy a hacer en el otro video uso indistintamente el ángulo φ y el ángulo θ. ¿Okay? Entonces el parámetro de impacto a partir de la órbita, esto lo vamos a demostrar en el otro video, podemos encontrar el parámetro de impacto en función del ángulo θ de la partícula que sale de la colisión, el z y el z mayúsculo que dependen de la carga del proyectil y del blanco, y k que es la energía cinética de la partícula incidente. Entonces, acá vamos a calcular, lo que hay que calcular es la probabilidad con la cual los proyectiles salen dispersados en un anillo que tiene una abertura de θ, o mejor dicho, un ángulo sólido de omega. Eso se los voy a mostrar después en el otro video. De modo que las partículas que inciden dentro de un cierto anillo de radio, con un radio que está entre B y B más diferencial de B, salen dispersadas en este anillo más grande.
¿Ok? Entonces, la probabilidad de que las partículas salgan dispersadas con este ángulo sólido está dada por la fórmula de dispersión de Rutherford. Entonces, la fórmula de dispersión de Rutherford básicamente lo que les dice es cómo es la distribución angular de las partículas dispersadas alrededor del blanco sobre el cual inciden las partículas proyectiles. Entonces, esta fórmula de Rutherford está relacionada con la probabilidad de detectar uno de los proyectiles para un dado ángulo de observación. Entonces, básicamente el setup experimental es uno tiene un emisor de partículas que envía un haz muy colimado de proyectiles a una lámina fina de oro, por ejemplo, y esta lámina fina de oro va a producir toda una, para cada partícula que incida va a salir dispersada en un cierto ángulo con una cierta probabilidad. Entonces, lo que hace es, el experimental es observar cuántas partículas salen dispersadas en un cierto ángulo como función del tiempo, conociendo cuántas partículas fueron emitidas de este emisor. De esa manera, luego de hacer la observación, se puede calcular la probabilidad experimental de obtener una partícula dispersada en este ángulo y compararla con los cálculos del modelo de Rutherford. Entonces, en este modelo vamos a ver que la probabilidad de encontrar una partícula dispersada en un ángulo θ es proporcional al grosor de la lámina que se ponga como blanco. Entonces, cuando más finito sea el blanco, menor va a ser el número de partículas dispersadas. Esto quiere decir que las partículas que inciden prácticamente siguen de largo, son muy poquito dispersadas. Fíjense que si el grosor tiende a cero, el número de partículas dispersadas en un ángulo θ, por ejemplo 25 grados, si la energía incidente de las partículas es 8 megaelectronvoltios, las partículas alfa prácticamente siguen de largo, como si no hubiese, como si hubiese espacio vacío en la lámina de oro. Pero a medida que vamos aumentando el grosor de la lámina, vamos observando más y más partículas dispersadas en dicho ángulo de 25 grados. Y esta recta es diferente para los distintos materiales. Para aluminio tiene esta pendiente, para cobre esta otra, un poco mayor, y para plata un poco mayor. Pero el tema es que el número de partículas dispersadas no depende como la raíz cuadrada del grosor como en el modelo de Thomson, sino que es lineal, tiene una relación lineal. El número de dispersiones en función del grosor de la lámina sigue una recta. En cambio, en el modelo de Thomson que vimos antes, el número de partículas dispersadas tiene que ir como la raíz cuadrada del grosor de la lámina. ¿Okay? Entonces eso marca una diferencia experimental que se puede comprobar entre el modelo de Thomson y el modelo de Rutherford. O sea, en el modelo de Rutherford es como un modelo planetario del átomo. Es como si fuera un pequeño sistema solar. El núcleo es el Sol y los electrones serían como los planetas. Por supuesto, ese modelo no está del todo correcto porque no tiene en cuenta la naturaleza ondulatoria de los electrones, que es algo que vamos a ver en otra clase.
La segunda característica del modelo de Rutherford es que el número de partículas dispersadas para un dado ángulo depende de la carga al cuadrado, de z al cuadrado. ¿Ok? Entonces, depende también entonces de la carga del núcleo y de la carga del proyectil. Perdón, en este caso de la carga del núcleo, ¿no? Porque acá tenemos, ven que la fórmula de Rutherford depende de la carga del proyectil al cuadrado, pero también depende de la carga del núcleo al cuadrado. El z grande, que es la carga del núcleo, falta multiplicar por e, ¿no? Por la carga del electrón. Entonces z por e da la carga del núcleo, está elevado al cuadrado. Y la carga del proyectil también. Entonces, experimentalmente esto también se comprueba, que el, el número de partículas dispersadas en un ángulo θ depende de la carga al cuadrado del núcleo. Entonces eso se comprueba poniendo láminas de distintos materiales. Una de aluminio, otra de cobre, otra de plata, otra de oro, y vemos que a medida que crece la carga del núcleo, también crece el número de partículas dispersadas en un ángulo θ. La tercera característica del modelo de Rutherford es que el número de partículas dispersadas es inversamente proporcional a la energía cinética de las partículas incidentes. Entonces acá tenemos el número de partículas incidentes versus la energía cinética. Cuando mayor es la energía cinética, menor va a ser el número de partículas que uno observe con θ igual a 25 grados, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, cuando más energética la partícula, menos se dispersa. Esa es otra característica. Y la cuarta característica del modelo de Rutherford es que el número de partículas dispersadas tiene una distribución angular que va como el seno a la -4 de θ sobre 2. ¿Okay? Entonces hay una distribución angular y esto también se puede comprobar experimentalmente. Está dado acá, el número de partículas dispersadas versus el ángulo de observación, ¿no es cierto? Predice un montón de efectos experimentales y que han sido comprobados, que no dejan lugar a dudas de que el átomo está compuesto de esa manera, digamos, un núcleo muy pequeño con electrones orbitando alrededor de dicho núcleo, como si fuesen los planetas que giran alrededor del Sol. En otra clase vamos a ver que eso no es completamente correcto, pero es una buena aproximación. Bueno, esta es la introducción. Ahora les voy a dejar, además de esto, entonces, otro video deduciendo la fórmula de Rutherford. Me falta hacer otra aclaración, para eso les voy a mostrar otro libro. Entonces, otra aclaración que les quería hacer es la definición de sección total de choque, que es lo siguiente: la probabilidad de que una partícula sea dispersada cuando el proyectil choca contra un núcleo o contra una lámina de material, como era una lámina fina de oro, como vimos recién, es proporcional a un área que es sigma, lo que se llama sección total de choque. Cuando mayor sea la sección total de choque, mayor va a ser la probabilidad de que la partícula salga dispersada. Pero esto no tiene mucha aplicación experimental. En realidad lo que más utilidad experimental tiene es la sección diferencial de scattering o la sección diferencial de choque, que sería la derivada de la sección total respecto del ángulo sólido.
Y eso es lo que voy a deducir en el otro video, en el video que sigue. Esa es la aclaración que le quería hacer. Y bueno, me tomé el trabajo de hacer las cuentas porque no en todos los libros de física moderna eso está completamente resuelto. Por ejemplo, acá en el Rolf simplemente da la ecuación final, pero no la deduce. Y como me habían preguntado, algunos alumnos, no ustedes, pero me habían preguntado de dónde sale esto, esta fórmula, yo la deduje completamente. Acá está derivada de sigma respecto de coseno de tita, pero en realidad lo que queremos es el diferencial de sigma respecto del ángulo sólido, que es la sección diferencial de scattering. Incluso otra aclaración que quería decirles es que en el video por ahí hay un error tipográfico, que en algún lugar puse masa molecular y debe decir masa molar. Aunque dije masa molar, escribí masa molecular. Eso es un error tipográfico. Al escribirlo estaba pensando en otra cosa. Así que cuando lo vean, acuérdense, está escrito solo una vez y es eso nada más. Bueno, creo que nada más. Los dejo entonces que vean el otro video. Cualquier otra aclaración o pregunta me la hacen después.